bueno, ¿por qué hablamos de inestabilidad, de crisis política en Francia? Bueno, el modelo francés, el presidente en este modelo, es decir, Macron, elige a dedo al primer ministro. Y en 3 años, como nos recordaba nuestra compañera, Francia ha tenido 4 jefes de gobierno y esto es todo un récord en las 7 décadas de vida de la Quinta República. Bueno, desde 2022, en este cargo, 4 caras, las 4 que nos aparecen aquí. Elisabeth Borne es la que más duró en esta etapa, estuvo al frente 19 meses. El más joven, Gabriel Attal, pese a su repercusión mediática inicial, estuvo solo 8 meses. Después tenemos que hablar de Michel Barnier, estuvo 3 meses, se lleva la palma en el cargo. Y por último, François Bayrou, que como acabamos de conocer, lo habíamos puesto en interrogaciones porque, bueno, no sabíamos, es noticia que les acabamos de contar, pero ya se lo podemos confirmar. 9 meses ha sido los que ha estado en el cargo porque no ha superado esta moción de confianza. Así que vamos a analizar por qué la esperanza de vida de estos primeros ministros en el país vecino es tan reducida y también las implicaciones que esto tiene. Así que vamos a saludar ya a Pablo del Amo, investigador para Política Exterior del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero te tengo que preguntar por lo último que nos acaba de contar nuestra corresponsal en París. Es verdad que, salvo milagro, decíamos, se ha seguido el guión de lo previsto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el propio primer ministro François Bayrou sabía que este voto de confianza iba a perderlo. De hecho, lo ha organizado él de una manera para intentar buscarse una salida honrosa, porque era consciente de que tras presentar ese presupuesto donde anunciaba grandes recortes para, digamos, controlar ese déficit, la Asamblea Nacional le había perdido la confianza y también el público francés, y por tanto era probable que, o era lo más normal, que en escaso mes, que en octubre aproximadamente, hubiese una moción de censura contra él, y por tanto él ha decidido convocar esta moción de confianza para, digamos, salvar la cara de cara a su legado político, ¿no? Era, digamos, una manera de irse antes con un poco de honor. La primera reflexión con la que te daba paso, Pablo, ¿por qué no hay manera de que dure más? ¿Qué está pasando? Veíamos la corta vida de los últimos primeros ministros. Bueno, cada uno de la inestabilidad del primer ministro tiene que ver con un fenómeno político distinto. En el caso de Gabriel Attal, por ejemplo, fue una cuestión directamente provocada por el presidente francés, esa disolución anticipada, esa presentación de elecciones a la Asamblea Nacional que se produjo tras el batacazo de las elecciones europeas. Lo que hemos visto con Barnier y Bayrou es diferente. Es debido a un parlamento muy fragmentado, basado básicamente en 3 bloques: el de la izquierda, el central, donde está el macronismo, y los republicanos, que es la derecha tradicional, y luego el de la extrema derecha con Agrupación Nacional. La cuestión es que los 3 bloques se bloquean entre sí, valga la redundancia, debido a que, y además, el sistema de la Quinta República Francesa digamos que no permite tantos compromisos o no permite mecanismos para salir del bloqueo. Esa es la razón de la inestabilidad. No hay manera ahora mismo, debido a la aritmética parlamentaria, a buscar consensos y a que eso provoque que haya gobiernos que duren más de unos cuantos meses. ¿A dónde nos lleva este cambio ahora, este resultado? ¿Nos lleva a elecciones? ¿Nos llega a otro nombramiento? Si es así, esta cuestión también es importante. ¿De qué orientación? Bueno, eso le depende realmente de Macron, que es el que tiene el poder constitucional para decidir. En ese sentido, pues tiene varias opciones. Tiene en concreto 3. La primera es nombrar a otro primer ministro. Esto ya es que nombre nuevamente uno de su ala política, es decir, el centro derecha o incluso derecha, que yo creo que va a tener el mismo resultado que el que ha tenido los últimos 2 primeros ministros, es decir, la moción de censura, de confianza, o que el Parlamento pues le acabe censurando, básicamente. La otra posibilidad es que elija a uno del centro izquierda, sería en todo caso del Partido Socialista. El problema para Macron es que se entiende que el Partido Socialista pedirá prerrogativas como, por ejemplo, restablecer el impuesto a las grandes fortunas, o incluso reformar la reforma de las pensiones, algo que Macron no ha querido hablar de ello y se ha negado en rotundo desde hace mucho tiempo. La otra solución es una disolución y que haya nuevas elecciones. Lo que pasa es que digamos que no parece que la aritmética parlamentaria vaya a cambiar demasiado teniendo en cuenta las encuestas. Lo que puede provocar es que en este caso la primera fuerza de la Asamblea Nacional sea la extrema derecha por primera vez en la historia de Francia. Y la última posibilidad es que el presidente dimita, lo cual es improbable. ¿Hay en tu opinión, Pablo, una opción más estable que otras?
Pues una muy buena pregunta a la que no sabría ni responderte. Yo creo que la opción más estable, si tenemos en cuenta que estabilidad entendemos por estabilidad política, de que no caigan ministros cada X meses, es que haya una especie de pacto entre el bloque central y el Partido Socialista francés. Pero como he dicho, también tiene muchas dificultades y de hecho dentro de la derecha francesa no quieren hablar de pactar con la parte de la izquierda del Partido Socialista. Por tanto, es complicado y yo lo que creo es que no hay buenas soluciones y de momento parece que estamos en una crisis de régimen de la crisis de la Quinta República. ¿En qué situación queda Macron? En estas opciones que tú nos comentabas, bueno, de momento el presidente sí que ha descartado el adelanto de las presidenciales, pero sin duda, no sé si cuestionado o debilitado, ¿no? Bueno, el problema que tiene el presidente francés es que todo lo que está ocurriendo realmente es responsabilidad suya. Como he dicho, es el que ostenta los poderes constitucionales para disolver o convocar elecciones o para nombrar o cesar primeros ministros. Por tanto, la responsabilidad máxima recae en él y digamos que este caos está en estabilidad, el responsable último es Emmanuel Macron. Por tanto, hay un desgaste muy fuerte de la figura del presidente y, como he dicho antes, la cuestión de la dimisión del presidente de momento es improbable, pero es que hay cada vez mucho más voces tanto dentro de la izquierda como incluso de la derecha, que están pidiendo la salida del presidente de una forma que sea, digamos, la salida para intentar, digamos, desbloquear esta situación en Francia. Por tanto, la situación de Macron es difícil. Solicitó esta moción, explicó, para clarificar si es capaz de reunir esos consensos. Ya Macron, cuando disolvió el Parlamento en el año pasado, empezó toda esta crisis, dijo hacerlo para clarificar tras los malos resultados en las europeas. Así que, ¿cómo lo está viviendo esto la sociedad francesa? No sé si provoca una desafección que no está ayudando nada a clarificar. Bueno, es que cuando dice Macron que clarificar, realmente lo que quería decir era que le votasen a él. No que digamos, en el momento en el que los franceses no hicieron no poner la confianza en él, le dio igual y dio la espalda a los resultados de las elecciones. Por ejemplo, quien llevó en primera fuerza fue la izquierda y decidió, digamos, realizar un movimiento con el apoyo tácito de la extrema derecha para poner un gobierno del Michel Barnier y luego de Bayrou para, digamos, que llevasen a cabo su agenda política. La cuestión es que parece que no hay una mayoría de electores franceses que quieran llevar a cabo esa agenda política. Por tanto, más que clarificar, yo creo que lo que está haciendo es desordenar. Y esto también lo que lleva es, como tú bien has dicho, a que la sociedad francesa vea que no se está escuchando y que sobre todo que no se tengan en cuenta sus problemáticas diarias. De hecho, salía una encuesta creo que ha sido hoy o ayer incluso en Francia, que decía que el 73% de los franceses están muy descontentos con la situación política y cómo se estaba gestionando la situación política en Francia. Y el problema es que esto lo que conlleva es que partidos anti-establishment o que intentan llevar ese discurso, digamos, de anti-establishment como el Agrupación Nacional, consigan cada vez más votos y más apoyo debido a la mala gestión de personas como Macron, como Bayrou o otros del entorno del establishment político francés. Pues Pablo del Amo, investigador para política exterior del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por habernos atendido ahí al instante de conocer el resultado de esta moción. Gracias por tu análisis. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les contamos que acabamos de saber ya que Bayrou será mañana cuando presente su dimisión ante Emmanuel Macron.